A veces, los grandes cambios en la historia no comienzan con un plan brillante, sino con un simple descuido. Y si hay un descubrimiento que lo demuestra de manera perfecta, es la increíble historia de cómo Alexander Fleming, sin querer, abrió la puerta a la medicina moderna. Viajemos al año 1928, a un pequeño, desordenado y famoso laboratorio en el Hospital St. Mary, en Londres. Fleming, un bacteriólogo escocés conocido por su disciplina, aunque no precisamente por su orden, llevaba semanas estudiando un tipo de bacteria común pero peligrosa, Staphylococcus aureus. Las cultivaba en placas para observar cómo crecían y cómo se comportaban frente a distintos agentes. Era un trabajo meticuloso, repetitivo, típico del día a día de un científico. Pero llegó el momento de tomar unas pequeñas vacaciones. Y aquí es donde ocurre el error que cambiaría todo. Fleming dejó varias placas sin lavar, sin guardar y sin esterilizar. Simplemente las dejó apiladas a un lado de su mesa. Años después, él mismo admitiría que su laboratorio no era precisamente un ejemplo de orden. Cuando regresó, días después, empezó a revisar aquellas placas olvidadas. Muchas estaban contaminadas, otras inservibles, pero una llamó su atención por un detalle que, al principio, parecía insignificante. Un pequeño moho había comenzado a crecer en una de las placas. Lo sorprendente no era que hubiera moho, eso era común, sino que alrededor de él había una zona completamente despejada, un círculo donde las bacterias no habían podido crecer. Fleming se acercó, observó con calma, y según contaría después, murmuró unas palabras que marcaron la historia. Eso es curioso, el moho pertenecía al género Penicillium, un hongo común en el ambiente. Pero lo que lo volvía extraordinario era algo jamás visto. Estaba liberando una sustancia capaz de destruir bacterias con una potencia increíble. Fleming empezó a estudiar ese fenómeno con rigor. No tiró la placa, como cualquier otro habría hecho. Al contrario, decidió investigar qué era aquella sustancia. Primero la llamó jugo de moho, pero pronto le daría un nombre que el mundo jamás olvidaría: penicilina. Fleming comprobó que esta sustancia podía matar bacterias responsables de infecciones gravísimas: neumonía, meningitis, septicemia, infecciones en heridas. Enfermedades que, en ese tiempo, podían ser sentencia de muerte. Era un hallazgo gigantesco. Sin embargo, había un obstáculo enorme. No podía producir suficiente penicilina para ser usada en pacientes. La sustancia era tan difícil de extraer, tan inestable y tan limitada, que el descubrimiento quedó prácticamente en pausa por años. Pero no sería olvidado. Más de una década después, dos científicos, Howard Florey y Ernst Chain, retomaron el trabajo de Fleming. Con nuevos métodos y tecnología más avanzada, lograron purificar y producir penicilina en cantidades que al fin podían usarse en seres humanos. Y justo a tiempo, el mundo estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial. Miles de soldados heridos, que antes morían por infecciones en heridas abiertas, comenzaron a sobrevivir. La penicilina se convirtió rápidamente en el medicamento más valioso del frente. Para 1945, era considerada un milagro científico. Ese mismo año, Fleming, Florey y Chain recibieron el Premio Nobel de Medicina por un descubrimiento que había comenzado con una placa olvidada en un rincón. Hoy, la penicilina sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la medicina. Se calcula que ha salvado más de 200 millones de vidas, aunque muchos expertos creen que el número real es todavía mayor. Su impacto permitió desarrollar la familia completa de los antibióticos modernos, alargando la esperanza de vida humana como ninguna otra sustancia lo había hecho. Y pensar que todo inició con un poco de desorden, un hongo común, y un científico que decidió que un error merecía ser examinado. La historia de Alexander Fleming nos recuerda algo poderoso. A veces, un simple descuido puede transformarse en un descubrimiento que salva al mundo. La historia del descubrimiento de la penicilina nos demuestra que incluso los errores pueden cambiar el destino de la humanidad cuando se observan con curiosidad y voluntad de aprender. Lo que comenzó como un descuido en un laboratorio terminó convirtiéndose en una de las mayores revoluciones médicas de todos los tiempos, salvando millones de vidas y transformando para siempre nuestra relación con las enfermedades. Si esta historia te inspiró tanto como a mí, te invito a suscribirte al canal Vidas que dejaron huella, donde seguimos explorando los momentos, las personas y los descubrimientos que cambiaron para siempre nuestro mundo.